Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy tenemos la tercera parte del capítulo 13, las cosas que sucederán después de estas. En versículos anteriores hablamos de la adoración de los perdidos. Ahora hablaremos de los adoradores equivocados. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto indica claramente que se está ante una persona humana y en concreto ante un varón, o sea, un hombre que encarnará el poder brutal de la bestia imperio. Y realmente es cierto que el hombre es un ser creado para adorar. Pero lo triste aquí es que todos los que decidan creer a la bestia la van a adorar. Y esos son los adoradores equivocados que en lugar de creer en la resurrección verdadera del verdadero Jesucristo, van a creer en la falsa resurrección que ya vimos en el versículo 13:3. Todo tiene una explicación. Esos adoradores equivocados son todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero porque rechazaron la salvación que Dios provee a través de Cristo y la rechazaron porque se pensaron ser buenas personas y nunca creyeron que tenían necesidad de salvarse de nada. Dios ya desde antes de la fundación del mundo sabía que todos ellos lo iban a rechazar, no solamente a él, sino también a su Cristo, y que recibirían al Cristo de Satanás. En Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Bueno, respecto a los adoradores de la bestia imperio, son personas que la van a seguir ciegamente y a ellos se les llama habitantes de la tierra o moradores de la tierra. Son aquellos que viven en este mundo y que no piensan más que en sus ventajas porque ellos son materialistas, son humanistas y no les interesa nada de las cosas de Dios o de la vida eterna. Apocalipsis 11:7 nos dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia imperio no es un hombre ordinario. A él se le llama la bestia que sube del abismo y los hombres ordinarios no vienen de allí. Quien asciende de ese lugar sin duda es algún espíritu maligno que toma posesión de un hombre que ya vive. En cualquier caso, la bestia como persona es un ser extraordinario y sobrenatural, porque va a resucitar poseído por el espíritu de Satanás y eso lo hace ser una persona o un ser excepcional. Bueno, aquí viene un aviso a todos los creyentes que están sobre la tierra. Apocalipsis 13:9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El texto empieza, si alguno tiene oído, oiga. Jesús dijo estas palabras en muchas ocasiones durante su ministerio. Y en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en cada una de las 7 cartas dirigidas a las iglesias también lo dijo. Mediante esta exhortación, lo que Jesús está diciendo es esto: escuchen con atención, porque estoy a punto de decir algo muy importante. Y este es un aviso de ánimo para los creyentes del tiempo de la gran tribulación, que así como Cristo fue paciente y fiel hasta su muerte, pues lo mismo se va a requerir de aquellos creyentes de la gran tribulación. Aunque la realidad es que se requiere de todos los creyentes de todos los tiempos, pero sabiendo lo siguiente, todos los que esclavicen también van a ser hechos esclavos. Todos los que maten también van a ser muertos. Eso es lo que dice el texto.
En otras palabras, nadie que mate a los santos va a salir impune. Tarde o temprano, todos van a recibir su pago con la misma moneda. Miren, no se puede estar eludiendo la ley de las consecuencias, porque Dios no se ha olvidado. Puede dar la impresión de que ha triunfado el mal, de que todo ha salido mal, pero Dios no puede ser burlado. La ley de las consecuencias no se puede cancelar, así que lo que Dios está diciendo, miren, no se desanimen, sigan adelante. No permitan que el tema de la muerte los preocupe. Eso es lo que dice. Bueno, ahora vamos a hablar del falso profeta. El falso profeta, igual que la bestia anticristo político, sube del mar. Y esta segunda bestia que sube de la tierra completa lo que es evidente, la gran burla y mediocridad de Satanás al hacer su propia trinidad diabólica. El dragón es el antipadre. La bestia que sube del mar es el antihijo. Y esta bestia que sube de la tierra es el antiespíritu. En Apocalipsis 16:30 y 19:20 se le llama el falso profeta. Esta bestia llamada así, o sea, el falso profeta, va a ser un experto publicista. Y ya hay muchos espíritus de esos, ¿eh? Aquí en México hay muchos. Ahí tenemos a las Raki. Él es un experto publicista y él es un falso profeta porque dice puras mentiras. Hagan de cuenta que es el espíritu del falso profeta. Y así como el Espíritu Santo busca la gloria de Cristo, el falso profeta también va a buscar la gloria de la bestia imperio. Va a ser un hábil engañador y falsificador. Y si el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, el espíritu del falso profeta va a querer llevar a todos a toda mentira. Por eso repite y repite y repite las mentiras para que crean que es una verdad. Pero no es verdad, son mentiras. Bueno, entonces vamos a resumir aquí la actuación de ese hijo del diablo. Fíjense, número 1, primero busca parecerse a Cristo, con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como un dragón. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que habla puras mentiras y falsa doctrina, porque es un falso profeta. Éxodo 7:10b al 12 dice: y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Se fijan? Ahí era una mentira lo que estaban haciendo, era un engaño. Bueno, número 2. También va a realizar señales y maravillas falsas que van a engañar al mundo y podría aún engañar a los elegidos. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Acuérdense que aquí está hablando de los judíos, aquí ya no entra la iglesia, aquí ya no está la iglesia. Y esto va a suceder sobre todo durante la primera parte de la tribulación. Bueno, el número 3. Mata mediante persecución a todos los que no quieren adorar a la Virgen, a la imagen de la bestia imperio. Y esto es y va a ocurrir durante la gran tribulación. Éxodo 14:15 dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Se fijan cómo está hablando de Israel? No está hablando de la iglesia. Y número 4. Va a obligar a todos a recibir la marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie va a poder comprar o vender. Esto es control económico total. Apocalipsis 13:16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente.
Y Deuteronomio 6:8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Se fijan que este último texto que les acabo de dar fue un mandamiento que Dios le dio a Israel para que a donde quiera que anduviera y a donde quiera que fuera y que estuviera con sus hijos, les enseñara la palabra, les hablara de los mandamientos. Bueno, pues ese falso profeta dice que va, que les va a poner todo eso sería como una marca, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Está hablando de la palabra. Bueno, y lo mismo dice acá el falso profeta a los israelitas, que se les va a poner una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, está imitando, totalmente imita todo. Bueno, ahora vamos con Apocalipsis 17:5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Presumiblemente, el falso profeta va a surgir como dirigente del contexto católico romano, que cuando la Iglesia romana, institución en cuestión, sea destruida por fuego por los 10 reyes, como enseña Apocalipsis 17:16, que dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y le quemarán con fuego. Bueno, yo aquí primero quiero hacer una aclaración. Miren, yo sé que a lo mejor hay personas que vienen del contexto católico, pero esto no es para atacarlas, no es para ofender a nadie, ni mucho menos. Es la enseñanza que trae la Escritura. Y es mejor que la acepten como tal, porque pues ahorita tienen la oportunidad de arrepentirse, de correr a los brazos de Cristo y olvidar todo su contexto pasado, porque ya están viendo la realidad. Y las cosas se están presentando. Si ustedes siguen atentos al canal, voy a estar subiendo situaciones, cosas que vienen muy pronto. Y entonces tenemos que estar preparados. Bueno, vamos a seguir. Ese individuo se va a levantar como cabeza de una falsa mega iglesia mundial que ya se está forjando. Y se está preparando de antemano ¿para qué? Para unir mediante el ecumenismo, es decir, es juntar todas las relaciones en una. Las fuerzas satánicas ocultas, imagínense también, los falsos dirigentes religiosos, etcétera, y los demonios, es decir, a prácticamente todas las rameras religiosas de la tierra de esta super iglesia. Podrá exigir la obediencia y devoción de cientos de millones de personas de todo el mundo y tendrá autoridad para condenar a muerte a los que se resistan a incorporarse a ella, persiguiendo a muerte a los cristianos verdaderos. Fíjense, un jesuita que se convirtió a Cristo sacó a la luz que los jesuitas de alto rango en la inteligencia vaticana tienen archivos digitales con el nombre de todos los pastores protestantes y de todos los miembros de sus congregaciones. También dice que tienen registros de todos los nombres de católicos romanos. Y todo esto será utilizado en el futuro contra los cristianos verdaderos, al menos contra los que enfrenten a la superiglesia que están tratando de construir. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ahorita creo que ya le han bajado un poquito, pero antes vamos a juntarnos porque el obispo de no sé dónde nos está llamando a todas las iglesias, quiere que vayamos. No, hombre, qué bendición que nos vamos a reunir. Pero son unos completos ignorantes de la palabra, porque no se dan cuenta que es el principio del fin. Aquí está hablando del ecumenismo y el ecumenismo es precisamente eso. Sí, es el sincretismo, es la mezcolanza de cosas. A ver, ¿quién va a dirigir ahí? ¿Algún pastor o el obispo? ¿Quién va a dirigir? Bueno, fíjense, con esta acción ponen en marcha la Inquisición para matar a todos los que se opongan al movimiento eclesial que viene, porque va a ser una sola religión. La intención del Vaticano es esa, juntar a todas las iglesias protestantes bajo su control.
De ahí el movimiento ecuménico, donde los jesuitas son el mayor ejército de sacerdotes que constituyen la más terrible fuerza religiosa de la historia. Esa es la fuerza de choque del Vaticano. Esa institución satánica, herencia de la gran ramera que lleva el nombre en su frente, será el instrumento que el falso profeta utilizará para que los hombres y mujeres de este planeta se pongan a los pies de la bestia imperio, obligándonos a ponerse su marca. Así que todo aquel que no sea judío, que sea gentil y no acuda a Cristo en busca de su salvación, se va a quedar y va a ser arrastrado por ese hombre. Así es de que ustedes deciden, los que estén escuchando y que no conozcan del Evangelio, ustedes deciden. Porque la escalera para subir al cielo se va a recoger y está muy pronto para que se recoja. Podríamos decir que estamos, no sé, en el segundo 2 para las 12 en el reloj profético de Dios, digámoslo así. De imperante es la necesidad de que se arrepientan y que busquen al Señor y que busquen, no del Señor, porque el Señor todo el mundo busca aunque no lo conozca, no, que busquen al Señor, a Dios, que lo busquen a Él, que sepan quién es, que sepan que su Hijo Jesucristo murió por sus pecados para que ustedes fueran libres de culpa y poder acceder otra vez de nuevo al Padre. Según a los Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Miren, esa mega iglesia entra en el contexto del misterio de la iniquidad que se va a manifestar enteramente al mundo cuando la iglesia que tiene al Espíritu Santo, que es quien lo detiene, sea arrebatada y desaparezca de la tierra. Pero no porque el Espíritu Santo vaya a ser quitado, no, sino porque se va a hacer a un lado para que entonces sí se manifieste tal y cual. Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Si la bestia anticristo subía del mar, esta sube de la tierra. La tierra representa al hombre, porque el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y es significativo porque sugiere un hombre o perteneciente al hombre. Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esto sugiere también que tiene un nombre propio. Un nombre que se expresa en un número en particular, y ese número es un número de hombre. No se puede concebir excepto con la idea de una persona individual. Y todavía más, fíjense, el número de la bestia es el 666, número de hombre, porque el hombre fue creado el 6º día, además de ser un número menos que el 7 para alcanzar la perfección. El hombre fue formado por Dios utilizando el polvo de la tierra y también fue creado para depender de él. Por lo tanto, que la otra bestia sube de la tierra significa que sube del clamor de los hombres por obtener paz, seguridad y dirección espirituales. Eso es lo que el hombre quiere. Quiere tener paz, pero pues no la encuentra. Quiere tener seguridad y tampoco la hay. Quiere tener dirección espiritual, pero anda buscando por otro lado. Y al no obtenerlas de Dios porque no lo busca, porque no creen en Él, pues van a buscar al diablo, porque el diablo, miren, ustedes pídanle y de seguro les va a dar, pero bien rapidito, y lo que ustedes quieran. Pero Dios no. Dios en su soberana voluntad les da solamente lo que Él considera que nos va a hacer bien y lo que nosotros necesitamos. Bueno, esta otra bestia con cuernos de cordero es el falso profeta que sube de la tierra manifestando el clamor de paz y seguridad que las gentes buscan y no encuentran. Anuncia que eso que buscan está en las manos de la primera bestia
la bestia imperio. O sea, los va a engañar ese falso profeta. Les van a decir, miren, ustedes están buscando paz y seguridad, miren, vengan, aquí es donde la van a encontrar. Pero ¿qué dice la escritura en primera los Tesalonicenses 5:3? Que cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, la Biblia es muy clara en lo referente a la paz y seguridad y enseña cuál es el resultado de los que la buscan lejos de Dios. Pero aquí les voy a decir algo. Aquí no está diciendo cuando encuentren la paz y la seguridad, cuando haya paz y seguridad, cuando tengan paz y seguridad. Aquí no dice eso. Aquí está diciendo cuando digan paz y seguridad. Porque ni siquiera la van a tener. Dice cuando digan. Entonces hay que estar atentos a eso. Bueno, y sigue diciendo el texto. Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Es evidente que el falso profeta, con su apariencia de bondad, que es lo que significan los 2 cuernos del cordero, será el principal predicador milagrero de la filosofía religiosa que ya se está esparciendo por este mundo. Ese es el humanismo a ultranza. Fíjense, ¿a poco no es cierto que hoy es noche de milagros, hoy es noche de gloria, hoy va a haber milagros? Díganme, ¿a poco el Señor Jesucristo los ofertaba como si fueran mercancía? ¿Verdad que no? Los milagros no son así. Los milagros ocurren, pero solamente cuando Dios quiere. Ahora, aquí se está esparciendo por este mundo ya el humanismo a ultranza. Ese es el primer paso para después exaltar al hombre de los hombres. ¿Quién es ese hombre de los hombres? La bestia imperio, el hombre que llevará en sí mismo toda la iniquidad y perversión de la humanidad. No en vano la palabra le llama hombre de pecado en segunda a los Tesalonicenses 2:3. Dice, nadie les engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense, así como Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, este hombre va a llevar toda la iniquidad y la perversión de la humanidad. Y eso es a lo que está llamando a la humanidad, a que vayan al pecado, a la perversión humana. Así que el que no esté con Dios, pues definitivamente está con el enemigo de Dios. Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. El actual líder religioso de la Iglesia romana, a quien se le ha bautizado como mensajero de la paz, fíjense, queriendo imponer su religión a través del ecumenismo, que el ecumenismo, fíjense, va a ser utilizado para imponer el gobierno totalitario. Bueno, ese hombre podría ser un precursor del que tiene que venir a este mundo. Este hombre se muestra como un hombre manso, tierno, tiene la admiración de casi todo el mundo, pero su dogmatismo no va a perdurar porque está fuera de todo orden divino, porque tiene mucho de humano y nada de divino. Es más, solo consideremos los títulos papales de los que ya hablamos anteriormente. Fíjense, se les dice Santo Padre. Y luego dicen que tiene infalibilidad papal. Y eso es una blasfemia. Porque Padre, solo Dios. E infalible, solo Dios. Y eso sin contar prácticas como las indulgencias. Eso es simonía. Porque eso es vender el perdón. Y es vender todos los recursos teológicos de los muchos que tiene el catolicismo romano, que van a ser aprovechados por el falso profeta para desempeñar su papel de engañador del mundo. Fíjense, yo me acuerdo cuando yo vengo también de un contexto católico, y yo me acuerdo que cuando se morían así mis familiares, mis abuelos y eso, se les hacían misas, íbamos todos a la misa que se le hacía, ¿verdad? Pagábamos, no sé cuánto se pagaba,
por una misa. Pero en esa misa, ¿saben lo único que hacían? Repetir el nombre como de 40 personas. Y esas 40 personas habían pagado una cantidad, pero para que se le hiciera una misa. Y resulta que ahí aprovechaban y decían, no, pues ahorita hay oferta, órale, aquí ustedes me dan 10 y yo les doy 1. O sea, el 10 por 1. Sí, y se imagina, eso es hacer negocio con la fe de las personas, porque las personas creían. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en quién estamos poniendo nuestra fe. Si en el Dios verdadero o en el Dios falso. ¿Qué es lo que nos están enseñando? ¿Qué es lo que nos están enseñando? Hay que tener mucho cuidado, o sea, no nos debemos dejar engañar. Porque todo eso, miren, va a ser aprovechado por el falso profeta. ¿Por qué? Porque está desempeñando su papel de engañador del mundo. Y eso ya viene desde siempre. Romanos 8:3 en su parte B dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios envió a su Hijo para condenar al pecado en la carne, pero Satanás envía a su falso profeta para que arrastre a los hombres a la condena eterna. O sea, Cristo nos lleva a la vida eterna, pero Satanás no. Satanás quiere llevar a la condenación eterna, y esta va a ser la última batalla entre el bien y el mal, y ya su tiempo está bien cerca. Por eso, miren, anda queriendo agarrar al que se deje. Así es que los que se dicen iglesia tampoco deben estar dormidos, porque ustedes no pueden saber en qué momento les echa el anzuelo y los pesca. De hecho, fíjense, el espíritu que evoca la iglesia romana es simplemente humanismo, y enredándose en esa banderita van encaminados a unir a todas las religiones del mundo con el fin de ¿qué? De conseguir la paz y seguridad para todos. ¿Para quiénes son esos todos? Para todos los 666 que habitan esta tierra, porque pertenecen a la tierra. En otras palabras, la intención es que todas las religiones se pongan al servicio del hombre. Y si usted, que se dice iglesia, le suena bonito que la iglesia católica invite a su congregación y su pastor le diga, vamos a juntarnos allá, y su pastor, ándale, vente, vamos, porque mire que no sé qué, ay de usted, porque mire, lo que está haciendo es parte del 666. Póngase buzo caperuzo. Ya no se busca la exaltación del único y verdadero Dios. Ahora se está buscando la exaltación del hombre a través de la religión. A la religión se le está viendo como moda, por eso hay muchas religiones, muchas congregaciones que están llenísimas, pero están llenas de huesos, de muertos, porque ni siquiera saben a lo que van, están escuchando el mensaje y se están durmiendo. Yo lo he visto, nadie me lo tiene que contar. Yo he escuchado gente roncando. Por eso esta bestia, el falso profeta, surge de la tierra. Y dice el texto, dice, pero hablaba como dragón, comparando la apariencia de dulzura, bondad y santidad propia de los papas romanos. Nada más uno ya de los últimos que ha habido ha tenido una cara así media rara. Todos los demás han tenido, ay, qué bonito, está, dan ternura, porque la verdad es esa, dan ternura, ¿verdad? El falso profeta que presumiblemente al principio de la tribulación será uno de ellos, hablará como dragón. Hablará claramente el mensaje del diablo, que es el mensaje del hombre, para engañar al hombre. ¿Cómo puedo yo engañar a otro hombre? Porque yo conocí o a otra mujer, bueno, estoy hablando hombre como humanidad, pues. ¿Cómo? Pues porque lo conozco y le voy a enseñar y le voy a dar cosas que le pueden hacer sentir bien. Pero qué casualidad que aquí en este espacio no estamos para endulzarle el oído a nadie. Aquí no estamos para entretener a nadie. Aquí estamos para enseñar la palabra de Dios tal y como es. Ya si se estudia o si no se estudia, o si se quiere o si no, ese ya es otro problema.
Pero aquí estamos para eso. Y este es el mensaje que actualmente se puede ver en las enseñanzas del actual Papa Romano, que van a seguir subiendo de tono porque cada vez son más humanistas y más humanistas. Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos tus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Que el hombre defina lo que está bien y lo que está mal es el mensaje del diablo y va a seguir siendo el mensaje del diablo. Esa es la esencia del poder de Satanás. Por ejemplo, a ver, ¿cuál ha sido la respuesta de la Iglesia romana sobre la presunta legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo? Ninguna. ¿Por qué? Pues porque Roma tiene temor de hablar. Y con ello, ¿qué está haciendo? Pues se está constituyendo en cómplice y en encubridora. Y muchas iglesias que también se están llamando cristianas también lo están haciendo. En Estados Unidos acabo de ver que ciento no sé qué tantas iglesias están saliendo de una denominación porque ya están casando personas del mismo sexo. Pues ahí se están desviando totalmente, ahí ya es apostasía. Y con esa actitud se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías 5, 20 y 21. ¿Qué dijo? Ay de lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Todos esos que hacen esas cosas, parece que no saben que lo que Dios abominaba en el Antiguo Testamento es lo mismo que abomina en el Nuevo. Lo que abominaba ayer es lo mismo que abomina hoy. Y este es el resultado de abandonar a Dios y su verdad. Y hablando de la bestia imperio, según a los Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y que no nos sorprenda, la iglesia romana no está al servicio de Dios, está al servicio del hombre que se sienta en el trono de Dios en la tierra, usando su religión como mero instrumento para su propia exaltación. Así será la bestia imperio que representa al hombre. Se va a sentar en el templo de Dios, eso sí, con una buena sotana, haciéndose pasar por Dios. Y el falso profeta va a ir anunciando al mundo que el hombre está entronizado en la persona de la bestia imperio. Bueno, ahora les voy a hablar de las actividades de ese falso profeta. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Recuerden que los moradores de la tierra son las personas sin Cristo, por lo tanto, sin Dios. En cuanto a que ejerce la autoridad político-militar de la primera bestia imperio, aquí existe un claro precedente a lo largo de la historia de la cristiandad. Desde que existe el papado, siempre ha ejercido la autoridad y el poder de los emperadores y de los reyes. De hecho, los papas eran quienes los coronaban porque son ellos quienes desde siempre han ejercido la autoridad del poder político-militar, aún en presencia de los representantes de dicho poder. O sea, los reyes eran reyes, pero aún delante de los reyes tenían más poder los papas. Así que tampoco hay sorpresas. Miren, si a ustedes les gusta la historia universal y les gusta todo eso, busquen la historia de Isabel o de los reyes católicos, nada más para que vean cómo se desarrolló todo eso, quiénes eran los que los escogían, quiénes tenían que ver en su encumbramiento como reyes, en su entronización como reyes, y se van a dar cuenta. Bueno, vamos a seguir con el texto. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia sí es un profeta, pero es un profeta del diablo. Y así como los profetas de Dios hablaban inspirados por el Espíritu Santo, los demonios van a hablar a través de este hombre carismático, porque tiene que ser así, carismático, si no, imagínense quién lo va a seguir.
que va a ser usado por Satanás. Va a tener la autoridad que delegará en su hijo de perdición, que es la bestia anticristo, e imperio. O sea, al mismo tiempo, o sea, es un 2 en 1, ¿verdad? Que esta bestia va a subir del mar, respaldando con sus acciones diabólicas de corte sobrenatural todo lo que haga. Y serán tantas que llegarán a convencer a la inmensa mayoría de aquellos cuyos nombres nunca fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y repito, y así lo voy a hacer hasta el cansancio, los moradores de la tierra son las personas sin Cristo, por lo tanto, las personas que no tienen a Dios. El falso profeta perseguirá con su actuación que el mundo perdido adore a la bestia imperio. O sea, eso es lo que busca el falso profeta, que vayan y adoren a la bestia imperio. Cuando esté mostrando al mundo como el resucitado, porque se va a mostrar como el resucitado. Pero todo ello va a evidenciar una burda copia de Jesús, de su ministerio en la tierra, su muerte y verdadera resurrección. El objetivo de la obra del falso profeta va a ser que todos los hombres adoren a la primera bestia, que es la bestia imperio de Apocalipsis 13:12, cuando dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así como un verdadero profeta alienta a la gente que adore a Dios, el falso profeta obliga a que la bestia imperio sea adorada. El objetivo del falso profeta, mediante señales milagrosas, mediante engaño y por la fuerza, porque él representa el poder religioso, la falsa religión o la falsa filosofía, va a ser obligar y forzar al mundo a adorarle y a que quiebren el primero y segundo mandamientos que están en Éxodo 20:3-6, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Apocalipsis 13:13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto quiere decir que va a ser un imitador del profeta Elías. Si ustedes recuerdan, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículos 37 y 38, dice así: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Este hombre, el falso profeta, también va a recordar a los sacerdotes de Faraón que imitaron los milagros de Dios hasta donde pudieron. Así es el diablo, un simple imitador. Lo triste va a ser que millones de personas no creerán en los genuinos milagros de Dios. ¿Por qué? Pues porque creen en las falsedades del diablo, y lo estamos viendo. No creen en Dios, pero sí creen en el diablo. No creen en Dios, pero sí creen en la bruja, sí creen en lo que les dicen las cartas, en lo que les dice el café, en la que les lee la mano. En esa sí creen, cuando es un simple mortal como usted y como yo. El falso profeta va a actuar acorde con su nombre. Los profetas de la antigüedad hicieron milagros con el fin de ejercer la autoridad que les había sido dada por Dios. Por ejemplo, fíjense, tenemos a Elías. Ellos hicieron grandes milagros, como los 2 testigos del capítulo 11 que ya vimos. Ellos pidieron que descendiese fuego del cielo. Pues el falso profeta hace lo mismo, hace descender fuego del cielo. De hecho, Pablo nos dice que también el diablo tiene poder para realizar milagros. Por eso nosotros no debemos de confiar en todos los milagros, porque no todos son hechos por Dios.
Y además, fíjense, los milagros no se hicieron para que nosotros creyéramos en Jesucristo. Nosotros tenemos que creer por la predicación del Evangelio, no por los milagros. Porque los milagros también pueden ser obra del enemigo. Y este falso profeta hace descender fuego del cielo y está engañando al mundo. Así que el falso profeta hará los milagros, entre comillas, de Satanás. Esa será otra de sus ocupaciones, con las que estará demostrando que el hombre tiene capacidades sobrenaturales que tiene que desarrollar, porque según su mensaje, el hombre es Dios, pero con minúscula, y por tanto es autosuficiente. La intención es apartar a los hombres del Dios verdadero. Continuaremos la próxima semana.